Teotón es el cerro sagrado enclavado al oriente de los grandes volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, el cual guarda en sus laderas la historia de los pueblos indígenas que se asentaron en la zona hace unos siglos. En su corazón guarda todos los ritos y tradiciones que propician la regeneración de la tierra y el sustento de la vida humana. Es el camino que buscamos, ¿no? También puede seguirse derecho y ya se da vuelta allá en la esquina para que no sea tan difícil. Bueno, déjame. A ver qué pasa. Pues este camino nos lleva hacia los volcanes, desde Cholula hacia los volcanes, es lo que se conoce como Paso de Cortés. Y pues aquí puedes ver todos los cerros icónicos de la región. Aquí a la derecha puedes ver el Cerro Zapotecas. Este cerro pues tiene un asentamiento del Epiclásico. En lo que es Cholula, la ciudad, no se ha encontrado un asentamiento como tal, como aquí en el Cerro Zapotecas. Se dice que la población como que se replegó aquí al cerro. Que estamos hablando como de un 700 a un 900 después de Cristo. El siguiente cerro que te decía es el Tecajete, y su forma es muy característica. Su nombre quiere decir el cajete de piedra, ¿no? ¿Por qué? Porque en la cima pues está cóncava. También hay evidencias arqueológicas en sus alrededores. Debió ser un camino de uso en la época prehispánica, porque pues los españoles también tomaron esta ruta. Debió conectar pues con la gran ciudad de Cholula. Hay que tener en cuenta que esta zona pues está a pie del cerro del volcán Popocatépetl. Entonces es una zona que ha sufrido muchos eventos volcánicos y eventos volcánicos muy fuertes. Todo lo que estamos viendo pues sufrió cuando fueron las erupciones, las grandes erupciones ya como de la memoria humana, ¿no? Que sería como la de principios de la era de Cristo, y otra como en el 700, 850, pues devastaron la zona, o sea, llenaron de lahares, ¿no? El pedregal que vamos a ver más adelante, y se quedó prácticamente sin vida la zona. Entonces pasan unos siglos, se regeneran suelos y vuelven a habitar. Es una zona como de paso. Y justamente atrás de este cerro Tecajete viene el Teotón. Ahí lo puedes ver. Es muy característico por su forma conspicua y es un referente geográfico en el entorno, ¿no? Y el otro pico que se alcanza a ver, ese es el Tetelotitla. Los cerros son los lugares donde puedes comunicarte con las deidades del agua. Son lugares sagrados. Esta es la última comunidad del lado de Puebla, ¿no? Es la última comunidad antes de llegar al Popo. Xalitzintla, pues es el lugar de las arenas, ¿no? Obviamente pues por todo el material volcánico que genera el Popo. Yo venía acá la primera vez en 1962. En aquel tiempo no había camino pavimentado como ahorita, no había líneas de electricidad. Yo no recuerdo escuelas. La gente aquí en el pueblo hablaba mexicano, náhuatl. Yo llegué aquí en camión, andando como siempre, solo. Cuando salió el camión y no había otro, y me quedé aquí, en el pueblo. Entonces me dieron, ¿cómo se llama?, hospedaje, aquí con una viuda.
y ella me relató del Popocatépetl, del Cerro Teotón. La viuda me contó de una fenómeno solar 2 veces al año, cuando subía el sol sobre la cima de Matacuelle, que hoy en día se llama La Malince, pegando el Cerro Teotón y provocando una sombra de Teotón sobre la falda de Popocatépetl. Entonces así empezó los estudios aquí de Titimpa, por medio de esta mujer viuda aquí de Xarancicla. Aquí, ¿cómo ve? Este es el pedregal, le llaman el pedregal de Nealtica. Es un flujo de lava petrificado de principios de nuestra era. Y este pedregal selló los sembradíos de las personas que vivían aquí, las casas. Todo quedó sellado por el pedregal. Lo que queremos es acercarnos hacia el Cerro Tetelotitla. Alrededor del pedregal de Nealtican hay muchas evidencias arqueológicas. En la parte norte tenemos lo que es la aldea de Tetimpa, muy bien estudiadas por las arqueólogas Plonque de Uruñuela, y ellas suponían que esa misma aldea estaba abajo del pedregal, quedó sepultada por el pedregal. Entonces no sería extraño que el Tetelotitla pudiera ser parte de ese asentamiento. En el cerro de Teolotitla, en la zona arqueológica de Tetimpa. Teolotitla quiere decir, bueno, Teteo es Dios. Teotitla quiere decir, es un cerro pequeño o querido de Dios. Pues aquí es un cerro de forma cónico que es medio curioso debido a su posición según los alineamientos solares. Por estudios de arqueoastronomía, este cerro está alineado el equinoccio con el pico de Orizaba, está alineado con la Malince, está alineado con un lugar en el solsticio de invierno, está alineado con el parte de la Malince que se llama Socomalin o San Antonio. 4 alineamientos. Es muy curioso porque según la arqueoastronomía, el cerro no puede ser una casualidad o accidente geológica, pero este es puro hipótesis. Casi no hay nada de evidencia arqueológica porque está tapado con más de 20 metros de lava, porque este cerro, que según varias personas no es un cerro, pero es una estructura artificial hecho de hombre que se llama pirámide, todo este fue plasmado por una gran erupción del volcán Popocatépetl, más o menos a 35 años después de Cristo. Y entró una capa de lava aquí de 5 kilómetros por 8 kilómetros alrededor de este cerro. Este cerro de Tetelotitla aparece en el famoso mapa
prehispánico que se llama el mapa de Cuautinchan número 2. Este cerro está en asociación con otro cerro que se llama Cerro Teotón, que está aquí al norte. Y todavía al norte de Teotón está el glifo por el sitio de Calpan. Estos cerros son marcadores por la constelación de Orión. Tomando este cerro aquí y también el Teotón. Son gemelos en el sentido de marcadores de arqueoastronomía y el calendario solar prehispánico. Ahorita vamos entrando al pueblo de San Pedro Yancuitlalpan. En las tierras ejidales de San Pedro está el Teotón. Es aquel cerro conspicuo que se ve al fondo, y todas estas tierras que vamos recorriendo pues era parte de la aldea de Tetimpa, de los primeros asentamientos en la zona, que son unos siglos antes de que empezara la era de Cristo, como 200 antes de Cristo. El cerro para ellos es algo muy especial, es como un distintivo de su población. Siempre hay mucha disputa con los alrededores de a quién le pertenece el cerro. Todos quieren que el Teotón sea de ellos, pero en realidad está en las tierras ejidales de San Pedro Yancuitlalpan. Entonces ellos tienen la fiesta del cerro en Pentecostés, cargan las imágenes desde el centro de la población y vienen peregrinando todo esto y lo suben a la cima. En la cima hay una capilla. Aquí nos encontramos en el inicio del camino principal para ascender al Teotón. Este es un buen ejemplo de cómo en la actualidad, como se hacía en la época prehispánica, hacen un terraceado de la ladera del cerro para poder cultivar. Gracias a estos trabajos de agricultura es que nosotros podemos detectar los vestigios arqueológicos. Teotón significa gran Dios. Teo y Tón, grande, ¿no? Es el gran Dios. Por eso es tan relevante para la población. O sea, entre su nombre y su forma piramidal es un referente para todos los pobladores. El proyecto arqueológico del Teotón se origina por una curiosidad. Había como muchas versiones en la comunidad, en los medios, si es una pirámide, el poder curativo del cerro, su aparición en el mapa de Cuautinchan, las evidencias arqueológicas que se hallan en el cerro y que se hallaron en los entornos a través del estudio de Tetimpa. Entonces lo que nosotros queríamos saber era si era parte de la población de Tetimpa que se asentó en el cerro, o si realmente, como los pobladores decían, pues es ese lugar sagrado, esa pirámide de alguna época diferente a la aldea. Había muchos mitos que romper, ¿no? Entonces ese fue el inicio del proyecto arqueológico. Al recorrer el cerro, pues nos fuimos dando cuenta de que era un cerro natural en sí. Es un cerro natural que en época prehispánica fue modificado para diferentes actividades, tanto para agricultura, para hacer terrazas, para asentar casas, y también tiene su área ceremonial y también tiene sus áreas de culto donde se ofrenda para pedir lluvias, buenos temporales, para que haya buena siembra. Es este espacio sagrado que permite comunicar la vida terrestre con la vida celestial, con aquellos que pueden traer los dones a la tierra, ¿no? Que son los dioses. ¿Puedo apretar el paso? Sí, sí, sí.
En 2023 hicimos un proyecto aquí en el Cerro Tortón, un proyecto arqueológico de recorrido de superficie, y entre nuestros objetivos estaba poder identificar qué parte del cerro era la ocupada en época prehispánica, saber la temporalidad, si estuvo ocupada a lo largo del tiempo o solamente en el preclásico contemporáneo a la aldea de Tetimpa, o solamente en una parte tardía del posclásico. Derivado de estos recorridos, nos pudimos dar cuenta que el Teotón estuvo ocupado a lo largo de toda la época prehispánica, contemporáneo a Tetimpa, del preclásico. Luego, como les hemos comentado, pues hubo una erupción muy fuerte que cubrió todo ese asentamiento, se regeneraron los suelos y para, ¿qué será?, unos 550, 650, volvió a haber ocupación y las evidencias están aquí en el cerro. Nuevamente hubo una erupción fuerte que selló todos esos contextos y en el posclásico, un siglo antes de la llegada de los españoles, volvieron a ocupar el Teotón. Entonces, a lo largo de la época prehispánica, el Teotón siempre estuvo presente. Vamos a ver acá si podemos ver. El sitio no ha sido excavado arqueológicamente, no hay vestigios expuestos en sí. Todo está cerrado y pues más en esta época de lluvias. En esta zona es la única zona que muestra evidencia de construcción más, que requiere más trabajo, como diferentes etapas constructivas, diferentes niveles. Esto es lo que estamos llamando que es el área de uso ceremonial, o que tiene otra función distinta a la doméstica. Ahorita hay demasiada hierba, eso no. Esto ya es el relleno y parte de algunas de las lajas ya desplomadas. Aquí se puede ver cómo va. Este es uno de los cuerpos de la estructura del área ceremonial. En este tramo está bastante destruido, pero ahí se ve cómo va el cuerpo. Y este es el tipo de lajas que utilizan para recubrir el cuerpo. El trabajo está muy preliminar para saber qué actividades se realizaban. Lo único que podemos decir en este momento es que es un área que presenta más trabajo en cuestión arquitectónica, que tiene diferentes cuerpos, que tiene diferentes etapas constructivas, una forma distinta a lo que vemos en las unidades habitacionales. Todas estas piedras son parte de la construcción prehispánica. Cuando abrieron este camino, partieron. Probablemente una de las esquinas de la construcción de la plataforma que estamos viendo aquí, porque de este lado casi no hay correspondencia entre el perfil de este lado y el lado sur. Entonces probablemente le dieron a una esquina y este es el camino de ascenso principal. Entonces a lo largo de este perfil lo que vamos a ver son distintos muros con acabados de piedra y lodo. Son las lajas sobrepuestas unidas con lodo y rellenos de bloques. Aquí vemos un piso. Okay. Aquí está un piso, parte de los rellenos, tanto arriba como abajo, pero arriba de esto hay un relleno y corresponde con otro nivel
Entonces es por eso estos diferentes niveles constructivos y uno sobre otro, o sea, una etapa de ocupación, un relleno que cubrió y luego otra etapa de ocupación, nos habla de un sitio diferente a lo que hemos visto en todo el cerro. Este es el único lugar que cuenta con ese tipo de construcción. Es un camino que ha sido utilizado por la población pues, desde hace varios decenas de años, ¿no? Pero bueno, aquí podemos ver parte de ese talud recubierto de piedras unidas con lodo y vienen en talud. Ahí podemos ver parte del recubrimiento que tenía este talud. Aquí adentro. Y parte de los rellenos. Claro que es difícil observar estos elementos constructivos, pues porque no están excavados, están en el perfil expuesto. Pero vemos aquí cómo continúa el alineamiento y ya aquí pues el camino lo ha hecho que se pierda. Y como te comentaba, no encontramos, en muchos de los casos no encontramos la correspondencia de este muro con este perfil, lo que nos hace suponer que aquí había una esquina. Lo cual es lógico también, cuando vas construyendo un camino, buscas las áreas más sencillas, ¿no? Si había muchísima piedra acá, pues le bordeas tantito. Todos estos son rellenos. A lo largo de este perfil vamos a ir viendo diferentes rellenos, diferentes etapas constructivas. Por ejemplo, acá, en este tramo, vemos lo que puede ser posiblemente un sistema constructivo, un muro de adobes o de bloques. Y para formar como un sistema de cajones, los cuales se rellenan. Entonces aquí está este muro hecho de bloques de tepetate o adobes, aquí. Y esta es un relleno. Entonces lo que nos podría hacer suponer o tener la hipótesis de que el sistema constructivo era a base de cajones, como se hacía en la pirámide de Cholula. Cajones de adobe o de bloques de tepetate rellenos. Y luego ya viene el recubrimiento de piedra que vimos anteriormente. Nuevamente aquí volvemos a observar el mismo sistema constructivo, un muro en talud recubierto con estas lajas de piedra. La piedra viene de aquí del cerro, son andesitas o otros materiales volcánicos, pero vienen de aquí del cerro, de forma de laja. Y recubren la superficie con esto. Es lo mismo que vimos allá abajo. Y así hay varios cuerpos. Aquí ya llegamos a la explanada del área ceremonial. Y prácticamente es lo que consideramos como área de uso ritual en el cerro. Si tú observas, nos da una vista al Popocatépetl. Entonces, consideramos que estas poblaciones tuvieron un vínculo fuerte con el Popo. Así como lo vimos en los altares de Tetimpa, que podrían tener ese culto hacia el volcán para mantenerlo contento, para apaciguarlo, para que promueva ese buen temporal. Aquí también pudieron realizarse ese tipo de ceremonias o de ofrendas. Pero tú estás aquí, Paula. Adelante, con cuidado. ¿Me va a tomar una foto? Aquí seguimos en el camino principal de ascenso, pero todas estas piedras provienen de la construcción que era del sitio ceremonial.
Ellos entendían el tema de los rumbos. El Cerro Teotón te permite ver todo el valle alrededor. Entonces es un buen lugar para observar el horizonte, para observar los astros, el solar, los estelares. Por eso hay algunos indicios de ellos aquí en el cerro, de esas evidencias de esas observaciones que ellos realizaron. Acá podría decirte que al fondo vemos el Pedregal de Nealtican, el Tetelotitla, y todas esas tierras de parcelas que se ven desde el Pedregal hacia nosotros, hasta la barranca. Esa es la barranca de las Torres, es el sitio de Tetimpa, es la aldea de Tetimpa. Antes era más difícil el acceso. Es muy escarpado y hay mucha erosión. Lo que vemos pues, son estos frentes rocosos. Entonces la forma conspicua del cerro y todas estas piedras, pues es lo que hace que exista el mito de que esto es una gran pirámide. Hemos llegado a la piedra de las inscripciones. Es muy discreta, pero en su superficie hay grabadas inscripciones de época prehispánica, o glifos o figuras de la época prehispánica. Todavía estamos en estudio del significado completo de la piedra, pero algunos de los dibujos nos hablan de esos signos para propiciar buenas lluvias, del buen temporal. Aquí lo que vemos en la superficie son los grabados que hicieron a base de líneas. Son grabados sencillos, pero sí podemos distinguir algunas formas. Por ejemplo, aquí podemos ver un tlaloc. Incluso utilizan el relieve de la piedra para la parte de la nariz. Aquí está su boca y sus anteojeras. Y aquí tiene ya bastante desdibujado, pero tiene sus 3 picos. Hay este tipo de signos de altares de lluvia, otros que son como escaleras. Aquí está el otro tlaloc. Mira, aquí están sus colmillos, sus dientes, sus anteojeras y los 3 picos, utilizando nuevamente el relieve de la piedra para la nariz. Este de acá es un altar de lluvia. Y así como este hay otros. Tenemos cruces a lo largo de la piedra. Entonces estamos en ese estudio de la conformación, de la disposición y conformación de todos estos signos para poder descubrir el mensaje que están transmitiendo, pero podemos decir que están propiciando buenas lluvias. Este lugar en el que nos encontramos, como pueden observar, nos permite identificar bien los marcadores en el horizonte. Tenemos a la vista la Malinci, podemos ver el Zapotecas, el Tecajete, e incluso el Nanahuatzin, que también tiene algunas referencias astronómicas para la región de Atlisco. Todas las partes conspicuas alrededor del Teotón, todo ese territorio que nos está mostrando el mapa de Cuauhtinchan se puede observar desde aquí. Y también, como otro dato curioso del Teotón, pues es esa representación del mapa estelar en la Tierra. Trataron de representar la constelación de Orión en la Tierra, siendo Teotón el centro de esta constelación, y sus vértices se encuentran en el Cerro Montero, que está en el municipio de Coronango. Otro de los vértices sería la Gran Pirámide de Cholula. El otro de los vértices está en el Popocatépetl, y en el sitio de Apatlaco, ahí por el Cerro Gordo. Es increíble cómo cuadra perfectamente en medidas
estos puntos que les acabo de describir, como Cholula, aparentemente el sitio en el que se encuentra, independientemente de las características de la zona, tiene referencia con Teotón, con Cerro Montero, con el Popo, con Apatlaco. Y en este punto podemos observar el día del cenit, cómo sale en este punto o en la cima, cómo sale el sol en la Malinche, en la Malinci, y genera una sombra en forma conspicua sobre el Popocatépetl, exactamente al centro del Popocatépetl. Es cuando el sol no genera una sombra a su alrededor. Eso ocurre 2 veces al año. ¿Por qué son importantes estas observaciones solares? Pues son las que van a indicar en qué momento es propicio, cuál es el momento máximo para poder iniciar la siembra. Es el cronómetro para las buenas cosechas. Aquí nos encontramos frente a otro punto icónico del Cerro Teotón. Se dice que si tú quieres obtener riquezas o favores, vienes y se los pides al diablo, pero a cambio de eso te va a tener atrapado frente a este frente rocoso, a estas rocas. Muchas historias, muchas versiones de esta historia. Se dice que gente rica del pueblo de San Nicolás ha estado atrapada aquí, lo han visto, que a veces el ganado se pierde aquí. Hay muchas versiones de esta historia. De este lado podemos encontrar evidencias prehispánicas hacia la parte baja del cerro, en la ladera baja del cerro. Y estas evidencias son de unidades habitacionales. Hay muchos cercos de piedra que son retomados de los prehispánicos, y la finalidad de estos cercos de piedra es hacer terracitas donde puedan asentar las casas. Aquí nos encontramos en lo que los guardianes del Teotón llaman como el sistema de riego ancestral. Ellos fueron los que encontraron este lugar, y este lugar se caracteriza porque sobre la roca madre del cerro fueron talladas una serie de cajetes. Algunos de estos cajetes están interconectados por pequeños canalitos y se encuentran extendidos aquí en la orilla de este frente rocoso. Podemos especular acerca de su temporalidad. En realidad no hay nada que nos pueda fechar. O también de su función, pues son espacios que se pueden llenar con agua y hacer observaciones del cielo. Esta es la Piedra del Águila. Este punto permite observar el horizonte hacia el oriente. Y se le dice así porque la parte central representa la cabeza y los laterales son sus alas abiertas. Estamos directamente alineados con la Malinci, con la Matlalcuelli. Te da una visión muy bien del pueblo de Calpan, de Cholula, el Valle de Puebla, Tlaxcala, se puede ver aquí en todo su esplendor. Es curioso que la piedra de las inscripciones, el sistema de riego ancestral, elementos que tienen que ver con la petición de lluvias, de buen temporal, estén orientados hacia el oriente, viendo hacia la Malinche, hacia la Matlalcuelli. La Malinche es la que da las buenas lluvias. Si bien el agua de allá es una lluvia buena, es una lluvia que no va a arrasar con tus sembradíos. Si vienen de otros lados, pues ya vienen como huracanados o lluvias muy fuertes que van a dañar tu siembra. Esta es la ruta de los senderistas. A lo largo de la subida podemos encontrar estas superficies aplanadas que funcionan como miradores al horizonte.
Hay en los 4 puntos cardinales se pueden encontrar este tipo de explanadas de piedras para observar el horizonte. Bueno, aquí nos encontramos en la cima del Cerro Teotón, la cual está coronada de esta capilla. Esta capilla fue construida como en los 60s. Se dice que al momento de construirla tuvieron que mover unas piedras grandes que había en la cima y ahí salieron vestigios arqueológicos. La capilla tiene su adscripción a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Se dice que aquí habitaba la Virgen y vinieron por ella del pueblo de San Pedro Yancuitlalpan y la bajaron porque aquí estaba muy solita. Y con ella venía una campana de oro que se enterró. Esto es parte de los mitos que hay aquí en la comunidad. Y esta capilla está orientada hacia el poniente. ¿Por qué? Porque pues, la Virgen ve a su pueblo, ¿no? Que está hacia el poniente, hacia los volcanes. En la cima del Teotón se tiene control de todo el panorama, de todo el horizonte del Valle Puebla-Tlaxcala. Se puede ver hacia todos los rumbos, norte, sur, este, oeste, los grandes volcanes que circundan esta zona. Justamente aquí podemos ver la piedra curativa. Se dice que si se postra uno aquí unos minutos y toma la energía que hay en esta tierra, pues puede curarse de males. Es otro de los puntos característicos del Teotón y parte de la comunidad. Bueno, aquí nos encontramos en el Museo Comunitario de San Pedro Yancuitlalpan, Museo Teotón. Los invito a que pasen. El Museo Comunitario surge por una iniciativa de una de las familias de la comunidad. Hace un llamado a todos los pobladores de que reúnan sus piezas para poder exhibirlas en este museo. Todas las piezas que se exhiben en este museo pues son de colecciones de gente que trabajó sus tierras y al trabajar sus tierras para sembrar fueron saliendo las piezas. Ninguna procede de excavación arqueológica, pero pues son un referente acerca del tipo de objetos que se pueden encontrar en el área. El museo es pequeño, se integra de 2 salas. En la primera sala pues puedes comprender un poco acerca de este proceso que vivió el área, de erupción, abandono, repoblación. Tenemos una maqueta acerca de cómo estaba conformada la unidad doméstica y puedes ver los diferentes utensilios que se ocupaban en la época. En esta sala tenemos una diversidad de objetos que tienen que ver con las figurillas, que tratan de representar o demostrar cómo vestían, qué tipo de objetos utilizaban, cómo decoraban sus cuerpos. Y tenemos una réplica de un entierro. Y otra cosa relevante es que al fondo pueden observar una colección de estatuas que se encuentran en los altares de las unidades domésticas. Pero estas estatuas las pusimos en una réplica que puede ser el Teotón o que puede ser el Popocatépetl. Esa forma conspicua, ese espacio en el que te permite dialogar con las deidades. Por eso decidimos meterlas dentro de esta representación del cerro con sus nichos. Este museo es el principio de generar una conciencia de que el patrimonio, alguien vivió aquí antes y de la manera que te gustaría que respeten tus cosas, habría que respetarlas de otros, y para poder conocerlas hay que excavarlas adecuadamente, ¿no? Hay que evitar el saqueo, hay que proteger el entorno natural, el entorno arqueológico, y para poder ser presumido a las demás poblaciones, a los demás
al mundo, por así decirlo. Mi nombre es Saúl Segura Zabaleta. Acá me pusieron el nombre de Colotl, el guardián de los cuatro rumbos. Estamos hablando del cerro. El teotón presiento que es una herramienta de trabajo para la evolución humana. Yo he descubierto que es real el contacto con lo divino. Teotón es el gran dios. Se levanta en esta ladera de los volcanes como un referente geográfico y axis mundi, que permite comunicar el plano terrestre con el celeste, en comunicación directa con las deidades del agua. Es una memoria ancestral de la humanidad que nos recuerda el respeto y el conocimiento que los pobladores antiguos tenían de la naturaleza, del movimiento de los astros y de los volcanes.